Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en un programa más de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bueno, como cada semana, siempre me da muchísimo gusto y entusiasmo conversar con el titular historiador de este programa, Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Ivette. Con mucho gusto de saludarte a ti, a nuestro auditorio y a Claudia por segunda ocasión. Así es. Continuamos, como se los prometimos la semana pasada, continuamos esta semana con la revisión del tema de la historia de la salud. Llevamos ya son 4 programas dedicados a este importante tema, historia de la salud. Y tenemos un segundo programa sobre la experiencia de casi 2 siglos en la erradicación de la viruela. Para conversar sobre esta práctica, nos acompaña la historiadora Claudia Agostoni, a quien le doy la más cordial bienvenida. Nuevamente, bienvenida, Claudia. Gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, como siempre se nos quedan los temas, nos vamos rápido para iniciar este programa. Antes de dar inicio, vamos a escuchar este recuento breve que les preparamos para conocer partes de la vida profesional de nuestra invitada y continuamos. Claudia Amalia Agostoni Urencio es investigadora titular C, tiempo completo, definitiva en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Historia por el King's College London de la Universidad de Londres. Es profesora del seminario Salud, Enfermedad y Sociedad en México, siglos XIX y XX, en el programa de posgrado en Historia UNAM. Asimismo, es tutora del posgrado en Historia y tutora del posgrado en Arquitectura en la misma universidad. Ha recibido los reconocimientos Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2016. El Premio de Investigación en el Área de Humanidades por la Academia Mexicana de Ciencias en 2005. Mención honorífica en los premios del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Salud Pública y Control Social en la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana, México, número 17, 2001. Y el premio British Mexican Society Postgraduate a la mejor tesis sobre México producida en una universidad británica, otorgado por la British Mexican Society en 1997. Pertenece en calidad de miembro a diversas asociaciones académicas: la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, la Academia Mexicana de Ciencias, la Latin America Studies Association y la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Entre sus libros publicados destacan Médicos, Campañas y Vacunas, La viruela y la cultura de su prevención en México 1870-1952. Los miedos en la historia, México. Las estadísticas de salud en México. Ideas, actores e instituciones, 1810-2010. Curar, sanar y educar. Salud, enfermedad y sociedad en México, siglos XIX-XX. Y de normas y transgresiones. Enfermedad y crimen en América Latina, 1850-1950. Actualmente coordina el seminario Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en México. Esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México.
Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través del Twitter, tanto de Radio Educación como del INER. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos sigan por ahí. Recuerden que si no pueden escuchar nuestro programa en el 1060 de AM o en el 96.5 de FM, pueden seguirlo a través de Facebook, porque ahí tenemos transmisión en vivo. También los sábados tenemos retransmisión a las 9 de la mañana por estas mismas emisiones. Así que desde la Ciudad de México les mandamos un saludo a quienes nos escuchan aquí en esta ciudad y también a las personas que nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana. Y bueno, Felipe, pues para continuar con la reflexión sobre la historia de las vacunas, ahora en el siglo XX, cuéntanos, ¿cuáles fueron las condiciones políticas, sociales y de salud con los que los gobiernos de la postrevolución encarnaron el tema de la protección de la salud de todos los mexicanos, como se había ya establecido en la Constitución de 1917? Sí, Beth, el país que surge de la Revolución Mexicana es un país con condiciones muy difíciles. Los casi 10 años de guerra destruyeron la economía, la infraestructura productiva, interrumpieron los circuitos comerciales. Se estima que fallecieron cientos de miles de personas durante los enfrentamientos. Las hambrunas, las enfermedades, las epidemias que también se presentaron durante los años más duros de la guerra, hicieron que al concluir la etapa armada había 1 millón de gentes menos que las que había reportado el censo de 1910, y buena parte de este descenso poblacional se atribuye no solamente a la gente que murió directamente por la guerra, sino a las consecuencias de la guerra, como el hambre, como las enfermedades, las epidemias. México, como lo hemos visto, atravesó por 2 gravísimas epidemias, una conocida como la influenza española, otra también devastadora, la de tifo, que ya comentamos aquí. Y bueno, seguían, como lo ha comentado Claudia, otras enfermedades endémicas que en estas condiciones de deterioro de las condiciones de vida se convertían en epidémicas, como la viruela, la escarlatina, la tifoidea, el sarampión, en fin. La mortalidad infantil seguía siendo altísima, las muertes de las mujeres en parto también, la esperanza de vida de la población era muy corta, y en estas condiciones pues surge un nuevo país después de la revolución que da origen a un nuevo pacto social. El Estado que surge de la Revolución Mexicana es un Estado distinto al Estado porfirista. Es un Estado de tipo benefactor, un Estado que se asume como el garante de los derechos sociales que son incluidos como parte del texto constitucional. La Constitución es la primera constitución que da un viraje en cuanto a los derechos individuales que prevalecían en el mundo hasta entonces. Incluye por primera vez los derechos sociales como garantías constitucionales, y el Estado se asume como el garante de que esos derechos sean cumplidos. Hay entonces una etapa de reconstrucción, de reconstitución de las instituciones, pero también del tejido social, y se le da una enorme importancia a la educación, como no se le había dado hasta entonces, en particular la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, llevada a cabo por el gobierno de Álvaro Obregón a través del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, es uno de estos grandes esfuerzos de creación de una nueva nación, una nueva identidad. Y dentro de esto, pues la salud no puede ser hecha a un lado, es un aspecto muy importante al que se le asigna prioridad, se le asignan presupuestos y se comienzan a desarrollar campañas y estrategias más amplias, más ambiciosas, desde un ámbito federal, como comentó Claudia. La salud es
un derecho de la población mexicana y el Estado es el que garantiza el cumplimiento de este derecho a través de instituciones que tienen un ámbito nacional y con programas que son nacionales y con presupuestos que son designados por la Federación. Y por lo tanto, desde 1920 y a lo largo de toda esa década, nosotros vemos cómo sí hay una estrategia encaminada a hacer realidad ese precepto constitucional de garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos. Y hay una pues enorme creación de nuevas instituciones, de regulaciones, de reglamentos, de códigos, de institutos, de organismos y una mayor coordinación como no se había podido dar hasta antes de esta etapa, pero en condiciones muy difíciles porque también sigue habiendo inestabilidad política, sigue habiendo precariedad en los presupuestos federales, sigue habiendo levantamientos, hay una rebelión militar en 1923 contra la designación de Plutarco Elías Calles como candidato a la presidencia de la República, y en 1926 estalla la Guerra Cristera, una guerra que se convierte en una guerra civil en buena parte del centro y occidente de la República Mexicana, y pues esto hace que haya otras prioridades a las que se tiene que dedicar el Estado mexicano, pero parte de estas prioridades se dirigen a poder ir definiendo y afinando una estrategia sanitaria bajo esta óptica y bajo esta amplitud de miras de poder crear un sistema nacional de salud, una de cuyas partes pues, tiene que ver con la estrategia para el combate a las enfermedades infecciosas epidémicas. El programa pasado hablábamos con la doctora Claudia acerca, bueno, hicimos mención de un libro, el cual vamos a darle continuidad. De su autoría, Médicos, Campañas y Vacunas el libro se titula Médicos, Campañas y Vacunas establecidas en los periodos del siglo XX. Y bueno, uno que va del 1915 a 1926, otro de 1926 a la década de los años 30, y otro periodo más de 1943 a 1952. Claudia, ¿cuáles fueron los elementos principales, si nos puedes explicar estos periodos y bueno, a qué obedecen los avances en la historia de la vacunación? Sí, claro. Bueno, en el libro que estamos comentando, organicé el estudio de las campañas y los programas de vacunación contra la viruela, organizados, en este caso, entre 1915 y la década del 50. La periodización obedeció a los cambios que hubo en las estrategias de las propias campañas de vacunación organizadas durante esos años. Es decir, no me apoyé en la periodización de la historia política, y sí en los cambios que hubo en la manera de organizar y de implementar las campañas. Entonces, el primer periodo que estudié, que va de 1915 a 1926, se enmarca en un contexto de agitación y de debate en relación con la obligatoriedad de la vacunación, ¿sí? Y fue un momento en el que se recurrió a una estrategia muy particular que se llamaba la extinción de focos epidémicos. De lo que se trataba era de sitiar los focos de contagio, fuesen casas, habitaciones, locales, comercios, la vacunación en masa, es decir, masiva, ¿sí? El aislamiento también. Y es también en esa época cuando se empieza a recurrir o a extender la práctica de la revacunación. Entonces, ese es un primer momento en el que también fue muy importante el auge de la bacteriología, ¿sí? Y también cuando los programas de salud pública en este país se recurre a una terminología de guerra, ¿no? Se dice guerra a la enfermedad, guerra a las epidemias, es decir,
realmente en los textos, en los discursos de las autoridades de salud, se recurre a un lenguaje de guerra a la enfermedad, ¿no? Entonces, es en este primer periodo también cuando sobre todo se vacuna en ciudades, en puertos y en fronteras, y cuando también se da un énfasis muy particular a la educación, ¿sí? Entre otros elementos, ¿no? No, otro más que tengo que mencionar, que es justamente en este periodo, ¿no? Entre el 15 y el 26, cuando se empieza a fabricar vacuna de manera masiva, así en grandes cantidades, en el Instituto Bacteriológico Nacional. Esto es muy importante, porque si no tienes una producción constante y elevada de vacunas, ¿cómo amplías tus campañas de vacunación? No hay manera. Necesitas la vacuna, ¿no? Bueno, ese es el primer periodo. El segundo va del 26 a la década del 30, más o menos. ¿Por qué el 26? Porque ahí se expide el primer código sanitario de los gobiernos posrevolucionarios, porque la vacunación se decreta que es obligatoria a nivel nacional, igual la revacunación. Se está fabricando vacuna por primera vez de manera masiva, así, grandes cantidades, y es también cuando empiezan a organizarse las primeras campañas de vacunación que se quiere sacar de las ciudades. Entonces, bien importante, ¿sí? Y también cuando se empieza a formar a personal especializado en salud pública, ¿no? Entonces, esta suma de elementos es lo que de alguna manera me permitió establecer esta segunda temporalidad o cronología o periodo, ¿no? La década del 30 es particularmente importante, ¿sí? Porque es ahí cuando se empieza a organizar servicios de vacunación para el ámbito rural, cuando cobra particular fuerza la idea de la medicina social, ¿sí? Este es un tema muy importante, y cuando se empiezan a ampliar las campañas de vacunación como nunca antes en la historia, llegando a numerosas localidades rurales, pero la estrategia aquí sigue siendo la extinción de focos, ¿sí? Tenemos fabricación masiva, se mandan brigadas a vacunar fuera y lejos de las ciudades, pero la estrategia sigue siendo la extinción de focos. El siguiente periodo del que me ocupo, del 42 al 52, es un periodo de muchos cambios en relación a cómo organizar los programas de vacunación. Aquí se establecen otras técnicas, otras formas. Aquí se trata de hacer campañas de vacunación coordinadas, organizadas y con un personal técnico, médico y de enfermería capacitado para vacunar. Y recordemos que en este periodo del 42 al 52 fue cuando se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en 1943, cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, en ese mismo año, y también fue cuando se creó la campaña nacional contra la viruela, en el 43. Entonces, digamos, esos son, digamos, los motivos centrales por los que recurrí a esa periodización, y cuando se dejó atrás la meta de extinción de foco, ¿no?, de brotes de viruela, y cuando se trató de hacer vacunación selectiva, ¿no?, basándose en estudios epidemiológicos, en la realización de grandes censos a través del conocimiento de grandes regiones del país, ¿sí? Es decir, la periodización obedece a los cambios por los que atravesó o atravesaron las campañas de vacunación, ¿sí? El eje del último periodo fue, uno de los ejes fue la palabra erradicación. Este también es un cambio importante, y esto obedece a que a nivel global estaba circulando la idea de erradicar enfermedades, y la viruela fue una de las primeras que se trató de erradicar, ¿no? Terminó en el 52, porque ahí fue cuando el gobierno de Miguel Alemán declaró que en México se había alcanzado la erradicación de la viruela. Ahora, ¿esto qué quiere decir?
erradicación de viruela epidémica. Se siguieron registrando casos, ¿sí? Y la vacuna contra la viruela se abandonó cuando se declaró la erradicación mundial de la viruela, que fue en 1980. ¿Sí? Pero bueno, la periodización obedece a la propia historia de los cambios en las campañas de vacunación contra esta enfermedad. Y Felipe, justamente en los primeros años o en estos primeros dos periodos que menciona Claudia, de 1924 a 1928, pues estaba transcurriendo el gobierno de Plutarco Elías Calles, quien particularmente enfrentó una disputa entre las concepciones de la Iglesia y los avances de la ciencia, pero cómo justamente su gobierno llevó estos temas en la política, las costumbres, en la política de salud y bueno, y también si nos puedes platicar acerca del caso del ejemplo El Niño Fidencio. Sí, Beth, con gusto. El gobierno de Plutarco Elías Calles es un gobierno que lleva a cabo iniciativas muy importantes. Quizá el Estado mexicano del siglo XX comienza a consolidarse en este gobierno que llevó a cabo distintas iniciativas que materializaron algunos de los proyectos que surgen en la revolución y que sin embargo no pudieron aplicarse inmediatamente, como por ejemplo fue el caso de la creación del Banco de México, el Banco Único de Emisión, que había sido establecido desde la Constitución de 1917 y que sin embargo no se había podido concretar. El gobierno de Plutarco Elías Calles es un gobierno que quizá enfrenta uno de los mayores desafíos militares y políticos con la guerra cristera. Calles es un profundo anticlerical, al igual que buena parte de los generales y jefes del ejército del noroeste, aunque no solamente del noroeste, dentro del constitucionalismo hay un sector de jefes militares que son enemigos mortales de la Iglesia Católica. Este anticlericalismo se expresó también en las discusiones del Congreso Constituyente de 1917, particularmente cuando se discutió y aprobó el artículo 3º relativo a la educación, pero también en el 24 y en el 130. De manera que la Constitución del 17, Ivette, es una constitución que no solamente ratifica la separación entre la Iglesia y el Estado, tal y como lo había hecho la Constitución del 57, sino que deja muy claramente la primacía del Estado sobre cualquier iglesia. El Estado se asume como el rector de la vida política, de la vida económica, como el garante no solamente de la seguridad, sino también como el promotor del desarrollo y como el regulador del conflicto social. Y ven la Iglesia Católica a un gran enemigo, a un gran antagonista. Las disposiciones anticlericales que vienen en la Constitución del 17 no solamente se comienzan a aplicar inmediatamente, sino que en algunos lugares van todavía más allá. En lugares como Veracruz, como Michoacán, como San Luis Potosí, como Tabasco, los gobernadores constitucionalistas van más allá de los preceptos anticlericales de la Constitución del 17 y establecen todavía más restricciones a la práctica religiosa del clero católico. Ponen un número determinado de sacerdotes, cierran infinidad de iglesias, cancelan órdenes monásticas, expulsan a monjas, a monjes y a sacerdotes extranjeros y quizá la medida que provoca mayor reacción de los católicos y católicas mexicanas fue conocida como la Ley Calles de 1926, que establecía preceptos mucho más rigurosos y estrictos para la Iglesia Católica y es en oposición a esta ley conocida como Ley Calles que la jerarquía eclesiástica católica mexicana declara la suspensión de cultos. Las iglesias se cierran en 1926 y esto origina que la población católica de buena parte del centro y el occidente de México, la población laica,
se insurreccione y se levante en armas contra el Estado mexicano y contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. Entre 1926 y 1929 tiene lugar la Guerra Cristera, que es una guerra sangrienta, muy desigual, porque los cristeros, aunque logran constituir ejércitos de varios miles de combatientes, pues no tienen cómo enfrentarse al ejército mexicano, que es mucho más numeroso, con mucha más capacidad de fuego, con muchos más recursos, y terminan finalmente siendo derrotados, y es hasta el 29 cuando se firma la paz. Sin embargo, Ivette, dentro de este contexto, una cosa que desarrolla esta Claudia con mucho acierto es cómo en medio de una sociedad mayoritariamente rural, en donde los servicios públicos de salud no llegaban porque se seguían concentrando en las principales ciudades, en donde los médicos eran no más de 5,000 para toda la sociedad mexicana, y que estaban concentrados en las principales ciudades de la República, pues la mayoría de la sociedad rural mexicana seguía curándose las enfermedades y atendiéndose sus dolencias con métodos tradicionales y recurriendo a parteras, a curanderos, a medicina herbolaria, a prácticas tradicionales, pero en donde todos estos efectos modernizadores el Estado mexicano posrevolucionario, pues la verdad es que no habían llegado a la mayoría del territorio nacional que pues vivía décadas atrás de esto que estaba teniendo lugar en las ciudades. Y en estas condiciones surge un fenómeno en donde un joven que se establece en la sierra de Nuevo León y que comienza a curar a la gente de esa localidad, se va extendiendo su fama, va siendo objeto de atención por parte de la prensa de la época, y comienza a atraer a verdaderas multitudes. Se da una fiebre como la que ya había ocurrido en ocasiones anteriores en distintas poblaciones rurales e indígenas de México, en donde la población necesitada, la población creyente, la población pobre, la población que no tiene otro recurso, comienza a creer en la eficacia curativa de un personaje como el Niño Fidencio, y se desarrollan caravanas de enfermos de muchos lugares de la República que van a verlo para que los cure. Establecen campamentos multitudinarios, hacinados, sin agua potable, sin servicios sanitarios, convirtiéndose en focos de contaminación, porque pues van enfermos, y algunos enfermos muy graves y muchos que son enfermos contagiosos. Expanden todavía más la enfermedad. Pero sin embargo, una cosa muy curiosa es que el presidente anticlerical, racional, radical, socializante que fue Plutarco Elías Calles también tenía un lado místico, era espiritista, era hipocondriaco, era una gente que tenía muchas enfermedades, que de repente se tenía que desaparecer de la escena pública para irse a curar a veces al extranjero, y que él va a ver al Niño Fidencio para ver si le cura de sus males. Y esto se publicita, sale la noticia en los medios nacionales, y esto pues le da todavía más fama y más presencia pública al Niño Fidencio. Y aunque hay críticas y hay intentos de algunos sectores de la academia y de la opinión pública, como de llamar la atención a la gente que no crea en charlatanerías y en curaciones ficticias, y en que ir de esa manera multitudinaria a ver al Niño Fidencio se convierta en un riesgo sanitario aún mayor, pues no logran tener efecto. Y yo creo que el Estado mexicano pues más bien como que se convence de que es inútil el tratar de apagar esta fe, que por otro lado nosotros vemos
todos los años, en todas las épocas, en las peregrinaciones que van a los principales sitios religiosos de México, en donde es prácticamente lo mismo, nada más que en vez de encomendarse a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de San Juan de los Lagos o a la Virgen de la Salud, pues acá iban en una actitud muy similar a ver al niño Fidencio, con el que podían hablar y podían establecer un contacto directo, ¿no? Entonces, pues, esto creo que Claudia lo demuestra muy bien, muestra cómo junto a estas estrategias modernizadoras de los sistemas nacionales de salud que se están construyendo, pues hay una realidad rural que es completamente distinta, que tiene otras necesidades, otros recursos, otras lógicas, otra cosmovisión incluso, y que pues es muy difícil de que una estrategia nacional tenga éxito si no atiende las particularidades regionales, como esto que muestra palmariamente el caso del niño Fidencio, Ivette. Y estamos hablando de hace un siglo, pero justamente estas creencias y bueno, este conocimiento tradicional pues continúa siendo un reto, ¿no?, en la actualidad. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar, bueno, los invito a escuchar una cápsula que realizamos para retomar algunos aspectos del tema que estamos platicando hoy, la historia de la vacunación en México en el siglo XX, particularmente de la inmunización colectiva en el siglo XX, y regresamos a Historia Viva. En el siglo XX, la sistematización y la obligatoriedad de la vacunación contra la viruela en el país entre 1915 y 1926, en el contexto de la lucha armada entre facciones revolucionarias y de guerra civil, estuvo marcado después de la promulgación de la Constitución de 1917, porque se garantizó el derecho a la salud, por la construcción de nuevas instituciones de salubridad públicas dentro del nuevo Estado postrevolucionario. El Estado mexicano diseñó campañas de vacunación tanto en las ciudades principales como en las zonas rurales. En estas cruzadas participaron un amplio personal médico, pero también funcionarios, especialistas, estudiantes de medicina y diversos actores sociales, quienes promovieron la aplicación de la vacuna entre la población. A pesar de que se temían los contagios, el Estado recurrió al discurso de la salud pública para determinar como obligatoria la práctica preventiva de la vacunación, a pesar de discursos contrarios y reacciones sociales desfavorables. En antecedente, la Revolución Mexicana, con el movimiento constante de tropas, había favorecido la propagación de la viruela, el tifo y la influenza española. En 1917, el doctor y general José María Rodríguez, nombrado jefe del Departamento de Salubridad Pública, encabezó la campaña de vacunación contra la viruela, con linfa de origen animal. El Estado postrevolucionario buscó legitimarse políticamente desde diferentes campos, promovió políticas culturales, diseñó también un plan educativo y llevó adelante la reforma agraria, así como la legislación obrera para promover el mejoramiento social. El Estado también buscó erradicar las enfermedades y las epidemias endémicas del país mediante campañas higienistas y médicos rurales. Los esfuerzos dieron sus frutos en junio de 1952, cuando México se declaró libre de viruela. La historiadora de la salud Claudia Agostoni, en su libro Médicos, Campañas y Vacunas, subraya sobre el logro de haber alcanzado la erradicación de la viruela en México. La práctica de la vacunación posibilitó la interiorización del ideal de la salud y la prevención entre numerosos hombres, mujeres y niños. Por ende, uno de los principales legados de la larga historia de la lucha contra la viruela fue la gradual pero decisiva generalización de una cultura de la prevención de las enfermedades evitables con vacunas, que fue impulsada, definida y modelada por las actividades y los esfuerzos de múltiples actores que participaron de manera directa
e indirecta en las campañas contra la viruela. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión, platicando acerca de la historia de la vacunación en nuestro país. Claudia, retomando lo que comentaba Felipe antes de ir a esta pausa, ¿qué resistencia, qué opiniones provocó la obligatoriedad de la vacunación decretada en 1926? ¿Y cuáles fueron los nuevos retos que surgieron a partir de esta nueva política en materia de inmunización? Sí, gracias. Bueno, el reglamento, bueno, el Código Sanitario de 1926, la obligatoriedad de la vacunación y de la revacunación, se enfrentó a un caso muy, muy particular en la Ciudad de México. Pero bueno, el contexto político ya lo explicó Felipe con bastante claridad. Es un contexto de enorme movilización a nivel nacional durante el gobierno de Calles. Digamos, es una época en la que tampoco hay mucha calma, ¿no? Digamos, es un momento agitado, pues, es un momento tenso, de mucha tensión, ¿no? Entonces, bueno, se decreta la obligatoriedad de la vacunación y de la revacunación. Y también es en ese contexto en el que se trata de introducir la aplicación de otras vacunas para otras dos enfermedades, la escarlatina y la difteria, ¿sí? Uh-huh. Y esto suscitó un movimiento de amplio cuestionamiento en la Ciudad de México, debido a que las vacunas y las pruebas contra estas dos enfermedades no contaban con un consenso científico a nivel internacional, ¿sí? Es decir, había dudas, había debates, había cuestionamientos, por una parte. Por otra parte, diferentes médicos mexicanos se sumaron al escepticismo, dudaban de la eficacia, de la efectividad, pero eso también estuvo evidente, así muy presente en los medios de comunicación. Y bueno, se armó un movimiento en contra de esta determinación legal para contener estas dos enfermedades en particular. Este movimiento de resistencia o de cuestionamiento y de duda empezó a afectar las campañas de vacunación contra la viruela, que ya estaban en marcha, ¿sí? Ahora, ¿por qué destaqué ese tema? ¿Y por qué incluí al niño Fidencio justamente en ese capítulo, digamos, juntos? Pues con una intención muy, muy particular, que era justamente esta cuestión de matizar y de ver en un contexto histórico muy, muy particular las dificultades y los retos que implica extender una práctica de vacunación, ¿no? Por una parte, digamos, la cuestión legal no es la única que importa, ¿sí? Evidentemente hay una cuestión educativa y de comunicación muy importante. El contexto político también lo tenemos que tomar en cuenta, en un contexto muy álgido, ¿sí? Y por otra parte, ¿por qué insertar al niño Fidencio? Pues porque, bueno, estamos hablando de un país eminentemente desigual, en la que la mayor parte de la población vive en la precariedad, la pobreza es generalizada, digamos. Entonces, bueno, había que manifestar y que mostrar esto de una manera, pues, digamos, muy, muy puntual, y qué mejor que ilustrarlo a través de la figura y de la enorme publicidad de la que fue objeto el niño Fidencio. Es decir, por una parte están los programas de salud pública institucionales, ¿sí? Pero también hay debates, hay cuestionamientos y sobre todo la enorme desigualdad del país, que es uno de los sustentos más importantes del por qué la propagación de enfermedades de todo género, ¿no? Entonces, no sé si con esto respondo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Felipe, te iba yo a comentar preguntar
que justo con estos cambios en políticos, obviamente de gobierno en otro, la administración del presidente Lázaro Cárdenas, unos años posteriores, ¿cuáles fueron en ese momento, cuáles fueron los cambios en la política de salud que el Estado mexicano pues adoptó? Sí, Beth, yo nada más agregaría esto que acaba de comentar Claudia, que el rechazo de un sector amplio de madres y padres de la Ciudad de México a que sus niños fueran vacunados en la escuela por las brigadas sanitarias contra estas dos enfermedades que comentó, llevó a una movilización, una protesta social tan amplia que el Estado tuvo que dar marcha atrás. O sea, las mamás y los papás de los niños de las primarias y secundarias de la Ciudad de México, fue de tal magnitud la protesta que incluso un Estado tan firme, tan autoritario como el de Calles, se tuvo que echar para atrás y se suspendió la vacunación. Entonces, pues esto también es un ejemplo que ilustra lo que está detrás de todo esto. ¿Querías comentar algo, Claudia? Querías comentar, claro. Y nada más que, digamos, hay que nada más que matizar que es contra la difteria y la escarlatina, es decir, sí. No en general, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, con relación a tu pregunta, Ivette, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que es un gobierno que regresa a las raíces radicales sociales de la Revolución Mexicana y en donde se llevan a cabo enormes transformaciones económicas, políticas y sociales, pues también esto se reflejó en la política sanitaria. Como comentó brevemente esta Claudia hace un momento, durante el gobierno cardenista hay una mística revolucionaria, hay una gran movilización social, hay una toma de conciencia colectiva, y esto también repercute en la forma en que era concebida la medicina, la práctica médica. Hay un cuestionamiento a la forma en que los médicos titulados ejercen su profesión, porque se les critica por quedarse en las ciudades, por poner su consultorio particular, por cobrar las consultas, por atender solamente a la gente que tiene recursos para pagarles. Y pues esto choca contra la mística del gobierno cardenista, en donde hay una responsabilidad social como pocas veces hemos visto en la historia de nuestro país, y en donde hay un sector de profesionistas que constituyen un bloque de médicos revolucionarios que impulsan un congreso de higiene rural, que es justamente voltear la cara para ver esta realidad que comenta Claudia, que se evidenció con el caso del niño Fidencio. Es decir, se cuestiona el ser médico, la práctica médica, citadina, urbana, individual, y se trata de crear un nuevo médico, un nuevo personal, no solamente en las escuelas, sino también en muchas profesiones asociadas, enfermería, bacteriología, pero también maestros rurales, y se trata de crear un médico social, un médico con conciencia social, un médico que se vaya a las localidades, que se vaya a las comunidades alejadas, que aprenda ahí, que haga un diagnóstico de cómo viven y cómo se enferman y cómo se curan, y que trate de convencerlos de que es necesario en particular, pues que acepten la vacunación. Creo que este es un gran viraje. Se trata de hacer una medicina social, pero además una medicina socializante. Hay que recordar que en el cardenismo también se modifica el artículo 3 de la Constitución y se establece que la educación va a ser una educación socialista. Y creo que esto tiene su equivalencia con esta iniciativa de que también la medicina tuviera este carácter social, esta responsabilidad colectiva. Y además de esto, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas,
se establece quizá una de las modificaciones más importantes y trascendentales en la historia de la salud pública mexicana, que es el establecimiento del servicio social obligatorio para los médicos que terminan y después de los 6 años de su larguísima preparación académica, pues tienen que ir pagados por el Estado mexicano a las comunidades rurales a poner en práctica lo que aprendieron y a tratar de ayudar a aliviar las enfermedades y las dolencias de la población más necesitada. Es una práctica que surgió entonces, que se mantiene hasta la fecha y que recuperaron también otras carreras humanísticas y técnicas después, pero sin duda la medicina fue pionera y quien llevó a cabo este esfuerzo, como lo desarrolla Claudia en su libro, fue pues un eminente médico que participó en la revolución, que fue Gustavo Vaz. Claudia, para poder concluir este programa nos quedan un minutito, pero bueno, poder platicar, bueno, para cerrar, si quisiéramos conocer justamente tu perspectiva, tu balance y aprendizaje de este aspecto de la salud en México, que fue justamente cuando se logra erradicar la la viruela en 1952. Bueno, mira, yo creo que lo que mencionó Felipe es muy importante, ¿no? Es decir, esta reorientación que se trata de dar en la década del 30, sobre todo en la segunda mitad, respecto a cómo generalizar los programas de salud pública, cómo ampliarlos para que lleguen al mayor número posible de personas. Creo que ese impulso que hubo en la década de 1930 se va a consolidar en años posteriores. Siento que en la década del 40, como ya lo mencioné, la creación de la Secretaría de Salud y Asistencia va a ser fundamental, al igual que la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también la cuestión aquí educativa, es decir, toda la importancia que se le da a la educación en salud de la población. Y bueno, en el caso particular de la vacunación contra la viruela, en la década del 40 es cuando realmente se expanden las campañas, llegan a numerosas localidades a donde nunca habían llegado. No sé, creo que necesitaría más tiempo para desarrollar los temas, pero lo que sí puedo mencionar es que lo que estamos viendo en la década del 50 es el resultado de un largo proceso histórico en donde hubo ensayo y error y en donde hubo también cambios de estrategia, rectificación de pasos dados, es decir, se fue avanzando y se fue modificando el curso de las campañas, aprendiendo de lo que había acontecido antes, y se fue sumando también un mayor número de personas a estos programas de salud pública, ¿no? Estos programas de salud colectiva. No sé si con eso respondo a tu inquietud. Como mencionas, pues se necesita más tiempo para poder concluir, pero además continuar con la historia. Así que les dejamos una invitación a las personas que nos escuchan a que busquen este libro de la doctora Claudia Agustoni. El nombre es Médicos, Campañas y Vacunas, la viruela y la cultura de su prevención en México, 1870-1852. Este es gratuito, lo pueden descargar en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para que justamente puedan continuar con este tema. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en estos 2 programas para conocer esta parte de la historia de la salud en México y bueno, esperamos que próximamente nos acompañes en una emisión más. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Como cada semana, un gusto compartir los micrófonos contigo. Y bueno, les dejamos una invitación para que nos escuchen en un siguiente programa de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y por lo pronto quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma.
Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.